Bueno, buenos días a todos. Para mí un honor realmente estar acá compartiendo algunas ideas. Yo les traigo todas las experiencias malas que hay en el mundo, con lo cual, no sé, espero que les sea útil. Cuando venía para acá, me acordé de una pregunta que muchas veces hacen, que la gente, cuando le hacen una pregunta, tiene que ser rápido de algo. Y en general, cuando le dicen una profesión, ¿de qué profesión? La gente dice carpintero. No sé por qué, pero dice carpintero. Cuando le dicen un color, rojo. Cuando los dicen crisis económica, Argentina. Y es así. Nosotros tenemos una crisis económica en promedio cada 7 años. Esto para nosotros sería juego de niños, pero lo que quisiera es un poco darles algún tipo de idea de cómo han sido las crisis argentinas, cuán profunda, cuáles han sido las razones, y tratar un poco de contarles también situaciones muy recientes que tienen paralelismos con lo que está viviendo Bolivia hoy. No es lo mismo, cada país es distinto, las características y la evolución que van tomando, la dinámica que van tomando las crisis son distintas, con lo cual no se puede generalizar, pero sí sirve para pensar. Y esa es la idea. Yo quiero, a partir de esta discusión, tratar de que podamos pensar un poco el tipo de problema que puede venir si no se toman las medidas necesarias a tiempo. Yo escribí, como mencionaron, un libro sobre las crisis económicas basado básicamente en Argentina. Y en ese momento, digamos, yo distinguía 4 tipos de crisis para tratar un poco de ver y de dimensionar las situaciones. La primera es una crisis cambiaria o crisis de balanza de pagos, que es el tipo de crisis que uno ve que termina en una devaluación. O sea, cuando el país necesita devaluar. Esas crisis en general son las más leves, porque una vez que se devalúa, las cosas empiezan a normalizarse. O sea, lo que hace falta es simplemente poner el tipo de cambio donde tiene que estar y después las cosas mejoran. Estas crisis se estudiaban muchísimo en los años 50, 60, eran muy estudiadas por la CEPAL de América Latina y se conocen también como las crisis de stop and go. La economía en un momento se queda sin reservas, se frena, se devalúa y la cosa empieza nuevamente a andar. ¿Por qué no devaluaban los países? Y porque generalmente el ministro de Economía saltaba. Es un tema político y tenían miedo, digamos, a las consecuencias, sobre todo inflacionarias, que podía tener esa devaluación. Después tenemos crisis más pesadas, digamos, las crisis que son de deuda, que en general terminan en default, que terminan en reestructuración en la deuda. Esas son más complicadas porque, digamos, afectan el crédito y lleva mucho más tiempo arreglarlas. Digamos, una cosa es devaluar de un día para otro, otra cosa es reestructurar la deuda con el Fondo Banco Mundial, acreedores privados, todo un menjunje difícil de solucionar. Un grado más arriba todavía tenemos las crisis cambiarias, las crisis bancarias. La crisis bancaria, digamos, tiene el problema de que afecta al crédito, como pasó hace muy poquito en Estados Unidos con los bancos regionales, donde, digamos, hay una corrida contra los bancos regionales, los bancos regionales se quedan sin dinero, sin depósitos, entonces no prestan. Se acaba el crédito de la economía y eso también lleva mucho tiempo arreglarlo. Entonces, y por último tenemos las hiperinflaciones, que ustedes tuvieron en 1985, nosotros tuvimos en 1989, 1990, que son un poco crisis distintas. Entonces, yo diría, Argentina las tuvo todas. O sea, tenemos ese privilegio, digamos, en algún sentido, de haber tenido todas las crisis habidas por haber, con los cuales nos da mucha idea de cómo poder analizar y tratar de entender lo que vemos y lo que puede venir. Yo hice un poco el tamaño de las crisis argentinas, entonces diseñé lo que se llama la escala Richter de las crisis. Así como hay una escala Richter de los terremotos, tenemos crisis más duras, más blandas y las podemos poner en distintos niveles. Argentina tuvo 3 crisis muy duras, muy fuertes, digamos que lo pondríamos en un terremoto, es muy destructivo. Una hiperinflación en el 89, que también tuvieron ustedes en su momento, una crisis de deuda en el 82-83, que fue justamente el periodo en el cual para América Latina fue la década perdida
me imagino que para Bolivia también estuvo en ese momento, es que fue resultado de que se cortó el crédito, fue una crisis internacional, y ahí Argentina tuvo una crisis de deuda, crisis cambiaria y crisis bancaria. Se juntaron todas. Y la peor de todas, digamos, que está ahí abajo, que no la ven, pero es una crisis que yo diría tirar al máximo de un terremoto como nunca visto en la Argentina, que fue la crisis del 2001, que fue una gran devaluación. Fue probablemente donde tuvimos devaluación, tuvimos crisis bancaria y tuvimos, a eso les voy a contar en unos minutitos, y también tuvimos crisis de deuda. Voy a aprovechar un poco para contarles un poco la crisis del 2001, porque fue una crisis extremadamente fuerte, justamente para dimensionar qué es lo que pasa en el peor momento. Yo creo que, por lo que escucho, Bolivia, por gracias a Dios, está bastante lejos de eso, pero Argentina sí lo vivió, y simplemente les puedo dar para que tengan imaginación, para que imaginen lo que puede pasar en un país que se lleva al máximo la situación. Voy a entrar aquí. La crisis del 2001 fue resultado primero de una política que tomó Argentina para frenar la hiperinflación. En Argentina tuvo una hiperinflación en 1989. Como resultado de eso tuvo un plan de estabilización que fue parecido al que se frenaron las hiperinflaciones en casi todo el mundo, que consistió en estabilizar el tipo de cambio. Eso también se hizo en Bolivia en el año 85, cuando estabilizaron el tipo de cambio, y a partir de ahí se frena la hiperinflación. La diferencia fue que en la Argentina se hizo un plan más parecido a la Alemania después que tuvo una hiperinflación en el periodo de interguerra, y ahí se hizo un plan en el cual la emisión estaba totalmente respaldada por dólares. O sea, para emitir plata había que tener un respaldo, y ese respaldo eran dólares. ¿Okay? Y eso se hizo porque Argentina necesitaba un cambio estructural muy fuerte. Se entendió que el problema de la inflación no era solamente un problema fiscal, no era solamente un problema monetario, era un problema estructural que había que cambiar gran parte de las instituciones que funcionaban en ese momento. ¿Qué eran las instituciones? Era abrir la economía, era privatizar empresas públicas que eran deficitarias, era privatizar bancos que eran estatales, era poner una economía de mercado en la que era una economía altamente ineficiente, con un sector público muy grande, con mucha intervención del Estado, sin acceso al crédito y con una inflación muy alta. Entonces hizo un plan integral que incluyó, entre otras cosas, algunas que menciono acá, un tipo de cambio fijo, un banco central independiente, en fin, se autorizó el dólar para los contratos, y como resultado de eso, la verdad que la economía durante una década funcionó muy bien. Fue una economía que creció, que desreguló, que fue un periodo muy bueno para la economía argentina, pero como siempre, en la Argentina todo terminó en una crisis. Y vino la crisis del 2001. ¿Por qué vino esa crisis del 2001? Bueno, por una serie de factores. Porque una economía que andaba bien de repente cayó. Bueno, hay mucha discusión entre los economistas de por qué tuvimos esa crisis, pero pienso que lo central fue un problema cambiario. Un problema de que Argentina es un país sujeto a, que como muchos de los países de América Latina, exporta commodities, a pesar de que le pasa lo mismo a Brasil, aunque uno piensa que no. Son países que exportan commodities, los precios de las commodities se cayeron mucho hacia finales, se desplomaron hacia finales de los años 98, de la década del 90, y Argentina en esas circunstancias exportaba menos, necesitaba un tipo de cambio más alto para generar divisas, pero la convertibilidad hacía que no se quisiera devaluar. Había una gran resistencia a devaluar, y aparte había como una sensación de que uno quería mantener esa convertibilidad, porque esa convertibilidad durante muchos años le dio a Argentina crecimiento y había logrado estabilidad de precios. Digamos, Argentina es un país que tiene una tradición inflacionaria muy pronunciada. Probablemente, si uno mira entre la década, desde los 50 hasta ahora, es el país que más inflación ha tenido en la región. Y entonces era como la posibilidad de tener estabilidad. La gente sentía que valoraba esa estabilidad y no quería que se cambiara el sistema. Pero el contexto externo, más varias crisis cambiarias que hubo hacia finales de los años 90, en Rusia, en Asia, en Brasil, en Turquía,
llevó a que finalmente Argentina, digamos que la presión para poder soportar la convertibilidad no se pudiera tolerar. Y así es como, ahí se ven claramente los dos periodos, un periodo en el que el producto crece en los años 90 y después con la crisis vemos como hacia fines de los 90, principios de los 2000, el PBI cae profundo como respuesta a la situación internacional. También tuvimos una caída en reservas. Yo miraba el gráfico de ustedes aquí y este es un gráfico que también muestra lo que estaba pasando en ese momento. Esa caída en las reservas llevó a que en algún momento la situación fuera insostenible y Argentina tuviera que devaluar. En realidad no fue una devaluación, se dejó flotar el tipo de cambio, pero en algún momento esa caída fue tan fuerte que hizo que la convertibilidad no se pudiera sostener. Y el riesgo país se fue por los cielos. Digamos, ustedes hablan de un riesgo país, creo que de 1.500 puntos, en la Argentina llegó a 7.000. El país entró en default, fue toda una gran crisis, probablemente la peor crisis de la historia argentina, porque fue la primera vez que Argentina sufrió niveles de pobreza del 55%. Argentina no es un país que tradicionalmente tuvo crisis, tuvo problemas. Nunca tuvimos un problema de pobreza, que realmente es un problema serio, un problema de desempleo. Entonces, esta fue la primera vez que ocurrió eso y por eso la crisis fue tan fuerte. ¿Por qué no se podía sostener la convertibilidad? No voy a perder mucho tiempo en eso, pero básicamente el dilema que había en ese momento es que Argentina necesitaba ser más competitiva. Necesitaba ser más competitiva y no podía devaluar. O sea, la devaluación era algo que la gente no quería. ¿Cuáles fueron las alternativas? Bueno, la primera alternativa que se vio es, bueno, si no se puede devaluar y necesitamos bajar los costos, lo que hay que hacer es bajar los salarios y el gasto público. Se trató. Hubo un ministro que era Ricardo López Murphy, un economista argentino muy conocido, reconocido, que fue ministro, y quiso tomar el toro por las astas y decir, bueno, finalmente vamos a hacer vamos a bajar los salarios públicos 10%. Al día siguiente le quemaron las calles. Imposible. O sea, lo que dice la teoría es, si yo tengo que mejorar la competitividad, o bajo salarios o subo el tipo de cambio. Finalmente lo que pasó es, se movió el tipo de cambio y los salarios no cayeron 10%, cayeron 40, 50. O sea, al final la solución que se optó fue mucho peor que la solución que se sugirió por parte del economista de ese momento. ¿Y eso qué muestra? Creo que es una lección importante, que la política juega un rol muy importante en todo esto. No es un tema simplemente económico. Un economista agarra el Excel y dice, hace esto. Después al político le dice, eso no anda. Y las consecuencias pueden ser mucho peores de no tomar las medidas a tiempo y las medidas que son necesarias. ¿Qué opciones había en ese momento, digamos, para evitar, para salir de la convertibilidad? En ese momento se pensó en una dolarización, no funcionó. En fin, yo creo que no había, digamos, muchas alternativas. Y al final la dinámica, la inacción política, las dificultades de tomar decisiones llevó a que esa economía explote y que terminamos en la peor crisis de la historia argentina. Voy a saltear algunas cosas, pero lo que quiero mostrar es qué pasó después. O sea, una vez que la crisis fue tremenda, lo que siguió después fue una década, yo diría, de gran recuperación y de que la economía empezó a crecer nuevamente. Hubo muchos factores que jugaron, no solamente fue que finalmente el tipo de cambio fue donde tenía que ir, que se redujo el déficit fiscal, que, digamos, que realmente, digamos, la economía empezó a acomodarse, y también hubo un tema importante que fueron que los precios internacionales mejoraron. O sea, el contexto externo juega un rol central en todo esto. Argentina se benefició en esa salida tan fuerte gracias a que los precios de la soja, sobre todo Argentina es un gran productor de soja,
empezaron a crecer y eso le dio muchas divisas a Argentina, aparte de que se bajó el gasto público, etc. Argentina empezó a tener, superávits gemelos, superávit fiscal y superávit en cuenta corriente. O sea, a partir de la crisis y de la recesión y de la devaluación se generó esa situación. El balance comercial mejoró. Y finalmente las finanzas públicas también. O sea, se dieron una cantidad de circunstancias que llevaron a que Argentina tuviera una muy buena década, tal vez no con muy buenas políticas económicas, pero empezó a recuperarse. Un tema importante es que uno se dice, bueno, ¿por qué nos devalúan los gobiernos? Una razón central por la que no devalúan es porque le tienen miedo a la inflación. Argentina tuvo hiperinflaciones, tuvo inflaciones en los 70, en los 80, tuvimos años de inflaciones de 600% sin que todo explotara, 600, 700% anual, no eran números impensados para Argentina. Entonces, claramente que una devaluación después de una década de estabilidad daba mucho miedo. Pero la verdad es que esta devaluación no generó inflación. O sea, bastante diferente a la historia. La inflación fue, imagínense, el dólar se fue de 1 a 1, un peso, un dólar, a 3 pesos, un dólar. Un dólar, 3 pesos. O sea, 200%, 300% de devaluación. Y así toda la inflación, obviamente el primer año fue alta, 40%, pero el segundo año fue nuevamente 3%. O sea, no tuvo un efecto de cambiar la inflación en la economía. Fue solamente un efecto temporario. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por cómo fue que una devaluación tan grande no tuviera un efecto tan importante en la inflación? Yo creo que fueron dos factores fundamentalmente. Primero, que obviamente hubo un ajuste muy importante fiscal, un ajuste monetario, y eso ayudó. Pero lo más importante es que Argentina durante toda una década no tuvo inflación. O sea, durante los 90 fue la única década en la que Argentina, en la historia reciente, tuvo un promedio de inflación de arriba del 2%. Entonces, ¿qué pasó? Y eso es muy diferente a la situación de hoy que les voy a comentar en unos minutos. Como las expectativas de inflación eran tan bajas, como no había una inercia inflacionaria, como probablemente no hay tampoco en Bolivia, el efecto de la devaluación fue una vez y la inflación no volvió. Y eso se debe fundamentalmente a que no había en ese momento lo que conocemos hoy como inercia inflacionaria, que es la inflación que tiene la gente en la cabeza. O sea, la gente venía con una historia, con 10 años de 3% de inflación y pensaba que la norma era 3% de inflación. Y eso es lo que pasó. Después volvió a subir, pero bueno, así es el país. Déjenme contarles una segunda historia que probablemente también les puede ser interesante, que es un poco lo que pasó en la Argentina entre 2011 y 2015, donde también tuvimos la necesidad de devaluar en un momento, y que es muy parecido a lo que está pasando hoy en día en la Argentina, pero les voy a contar 2011 y 2015 porque esa es una historia que conocemos, que sabemos cómo empezó y sabemos cómo terminó. Cómo va a terminar Argentina ahora no sabemos, así que les voy a contar un poco lo que pasó en ese momento. ¿Qué pasó en el 2011? Bueno, Argentina en el 2011 había elecciones. Fue el momento en que eligieron a Cristina Kirchner, el presidente, en su segundo mandato. Y como está pasando acá, digamos, antes de las elecciones empezó a haber, en ese momento, nerviosismo. Empezó a haber salida de depósitos en dólares, la gente empezó a girar los dólares que tenía hacia el exterior, la gente quería comprar dólares y de repente Cristina, digamos, el gobierno mantuvo esa política de no hacer nada hasta las elecciones porque quería ganar las elecciones. Ganó las elecciones y inmediatamente empezó a haber una discusión acerca de qué hacer. ¿Qué hacemos ahora? Porque obviamente era una dinámica insostenible. O sea, no se podía seguir perdiendo dólares, no se podía seguir perdiendo, digamos, depósitos. Había que hacer algo. Y se barajaron distintas alternativas. La primera alternativa, que era la más obvia, era devaluar o dejar flotar el peso. Fue una alternativa que, de nuevo, es la preferida de la mayor parte de los economistas, pero no por la mayor parte de los políticos. Y entonces tenemos que estar todos de acuerdo, porque tiene que ser algo que funcione desde el punto de vista técnico y que sea políticamente viable. No se optó por eso.
Entonces lo que se hizo es, se había un diagnóstico claro, había un problema cambiario en la Argentina, el peso, digamos, la devaluación no había acompañado la inflación, el peso estaba sobrevaluado, el boom de commodities que había habido durante casi todos los años, la primera década del siglo, estaba llegando a su fin, y ahí lo que se dijo es, ¿qué alternativas tenemos? Devaluación o flotar, se dijo que no. Segunda opción era una especie de desdoblamiento, donde diga, bueno, como acá el problema es que la gente quiere llevarse dólares, que se los lleve los dólares a un precio más alto, a un tipo de cambio más alto, y el comercio siga funcionando como antes, también se desechó eso. Y lo que se hizo fue un control de capitales que le pusieron un nombre desafortunado, pero es lo que existe, cepo cambiario. O sea, para poder acceder a los dólares había que pedir un montón de autorizaciones. Si no, no se podía. Yo no podía ir al banco y comprar dólares. No podíamos, un importador no podía ir al banco y simplemente girar la plata afuera. Había que conseguir un montón de autorizaciones y la enredaron lo más que pusieron. Pusieron a la FIP, que es la agencia de recaudación, pusieron al Banco Central, pusieron a la aduana. Entonces había que ir como a 5 despachos distintos para conseguir una autorización para importar. Una vez que uno importaba, tenía que después conseguir una autorización para girar la plata al exterior. Era realmente un dolor de cabeza y funcionó durante 4 años. Y cada vez más duro. O sea, ese sistema que empezó un poquito light, con algunas restricciones, empezó a ser cada vez más difícil. Se decía más difícil girar a los importadores, las empresas no podían girar dividendos al exterior, no se podían, o sea, hasta ese momento uno podía atesorar dólares, no se podía comprar dólares para ahorrar, se podía en teoría, pero había que pedir una autorización y nunca salía. O sea, era como que había una máquina que decía, no te vendo. Entonces, todo ese sistema se fue sofisticando cada vez más. Y con esos controles, Argentina logró llegar hasta el 2015. ¿Qué fue pasando en el camino? Bueno, pues voy para atrás. Ese sistema siguió básicamente hasta el 2015, donde hay una elección. En el 2015 gana lo que se llama Cambiemos en ese momento, ahora se llama Juntos por el Cambio, que fue Macri, gana un partido más pro mercado, digamos, y de un plumazo saca todas las restricciones. ¿Okay? Vuelve a operar, el mercado se normaliza. En ese momento, digamos, el gran miedo era la inflación. La inflación era 28% antes de la devaluación. Con la devaluación, que fue básicamente pasar el tipo de cambio de 9 a 13, o sea, más o menos un 40%, un poquito más, de 40-50% de devaluación, la inflación subió al 38%, o sea, de 28 a 38 subió 10 puntos, pero al año siguiente volvió a bajar a 25. O sea, no fue una cosa traumática cuando uno lo mira en perspectiva. Fue un año difícil, obviamente que fue un año difícil, pero digamos, la inflación no fue solo causada por la devaluación, porque también en ese momento hubo aumentos de las tarifas de servicios públicos que estaban ridículamente bajas. Hubo que multiplicarlas en algunos casos por 10. Estamos hablando de cómo pasó. Y de repente Argentina se volvió a normalizar. Obviamente que después se desnormalizó de vuelta, porque siempre Argentina es así, pero empezamos por lo menos unos años en que la economía se mejoró. Fíjense cómo después de una década de estancamiento con el cepo, o sea, el cepo llevó a un estancamiento de la economía, pero a partir del 2015 la economía vuelve a crecer de vuelta. O sea, claramente destrabar el tipo de cambio, mejorar la situación fiscal, mejorar la parte monetaria, empezó a destrabar esa economía. Obviamente que también hubo cambios, como decía Pablo, en las instituciones que fueron muy importantes, pero la economía salió. O sea, una vez que se destrabó este nudo, digamos, que tenía la economía, que se mantuvo por razones, yo creo, básicamente políticas y por el miedo a la inflación, la economía volvió a despuntar. El riesgo país se desplomó. El spread desaparece, el tipo de cambio se unificó, nunca más hubo que poner controles, hasta que hubo que ponerlos, pero en ese momento no hubo controles. Fíjense cómo de repente la brecha, ustedes hablaban de una brecha de 10%, bueno, ahí está un poco la historia de la brecha, vale la pena que haga un comentario al respecto. La brecha al principio era 10%, o sea, la brecha empieza siempre con 10%. El problema es si uno la deja crecer o no. Si uno empieza a hacer lo que hizo Argentina, que fue
controles. Y como ve que los controles no funcionan, pues los controles de cambios en general funcionan, pero digamos el sector privado siempre le encuentra la vuelta y la plata se vuelve a ir. Entonces yo no sé si ustedes se acuerdan de los 3 chiflados, digamos, esas historias con los caños que te están perdiendo agua por todos lados, que uno va y tapa un agujero y el otro va y entonces como tapan un agujero empieza a salir del otro lado, va y tapa el otro y siempre llegan tarde. El agua sigue saliendo. Bueno, lo mismo le pasa acá. El sector público va haciendo controles, el sector privado le encuentra la vuelta, después salen controles y siguen dando la vuelta. Pero bueno, el sistema funcionó, el tipo de cambio se pudo unificar rápido, la verdad que el cepo se sacó muy rápido y funcionó bien. Es cierto que se dio en un contexto donde había confianza en un nuevo gobierno que se veía que venía a cambiar la situación. La inflación, como le dije, subió y bajó. No se escapó la inflación en la Argentina en ese episodio. Y las reservas que venían cayendo, fíjense cómo venían cayendo desde el año 2011 hasta el año 2015. En el año 2015 Argentina tenía 3.000 millones de reservas. Imagínense un país del tamaño de Argentina con 3.000 millones de dólares de reservas, prácticamente no puede funcionar. Pero se recuperaron muy rápidamente y llegaron nuevamente a niveles de 35.000 millones. O sea, se pudo destrabar. Hay que hacerlo. Hace falta alguien que lo quiera hacer, pero se pudo. Y lo más interesante también es lo que pasó con los depósitos en dólares. Argentina tiene un sistema bimonetario con depósitos en pesos y en dólares. Esos depósitos cayeron y luego volvieron a subir. Y subieron muy fuerte. Obviamente, cuando se hizo un plan integral. O sea, yo creo que un poco el truco es que fue un plan integral. No fue un plan de simplemente devalúo, fue un plan de simplemente bajo el déficit fiscal. Fue un plan que buscó atacar realmente todas las trabas que estaba teniendo la economía y se pudo solucionar. Y también el riesgo país cayó y Argentina pudo volver a emitir nuevamente. Me quedan bastante tiempo para lo que tengo que decir, pero déjenme hacer algunas reflexiones finales. En primer lugar, yo creo que, digamos, un tema central es y la pregunta central es ¿por qué los países no devalúan? ¿Por qué hay tanto miedo a devaluar? ¿Qué implica devaluar? En general, devaluar es cambiar precios relativos, es hacer el dólar más caro, es hacer los servicios más baratos en dólares, es permitir que el país compita, pero siempre hay un miedo que se ve en la historia de América Latina y en la historia de los países que tienen a devaluar. Y en general hay una tendencia a postergar las cosas más de lo que habría que hacerlo. Y eso tiene unos costos enormes. Porque la historia es que al final se va a devaluar. No es que no se va a devaluar, al final se devalúa. El problema es que, digamos, en el camino, como vimos, la economía no creció, la economía, digamos, no se puede importar, faltan insumos, la brecha se escapa. Cuando la brecha se escapa, cuando hay una brecha cambiaria muy grande, como en el caso argentino, que fue el 100% y ahora de nuevo es el 100%, empiezan a haber todo tipo de maniobras de contrabando, de elusiones, etcétera, que hacen que el Banco Central, de una forma u otra, siga perdiendo reservas. Hoy Argentina está básicamente en el mismo lugar donde estaba en 2015, antes que asuma Macri. Con una brecha enorme, de más del 100%, una brecha cambiaria del 100%, con una inflación más alta del 150% anual, con un déficit fiscal del 5% del PBI, que es un número enorme, y con una necesidad de empezar a sincerar esa economía. Seguramente va a pasar algo, la verdad que la situación económica y política es compleja en la Argentina, pero creo que es útil entender lo que pasó. En el futuro no lo sabemos. ¿Cómo va a seguir la economía? No lo sabemos.
como tampoco lo sabe Pablo de acá, mencionó que no sabe qué va a pasar. Bueno, no sabemos qué va a pasar en la Argentina, pero sí sabemos lo que pasó en el pasado. Sabemos que en el pasado, digamos, se postergó la situación. Lo interesante es que el gobierno siempre encuentra una manera de durar mucho más de lo que uno piensa. O sea, la imaginación, es cierto que el sector privado encuentra formas de eludir, pero también es cierto que el gobierno empieza a encontrar formas de obstaculizar. Así que bueno, lo que quería era aprovechar estos minutos para contarles un poco algo de la experiencia argentina. Sin duda hay muchos temas que podríamos seguir charlando, pero de nuevo, no hay duda que si uno quiere entender crisis económicas, el lugar para estudiarlo es Argentina. Muchas gracias.